Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. Gracias a Llanos Navarro, concejala de Participación Ciudadana. Y bueno, pues gracias también a Carmen Campos porque me ha invitado a estas jornadas. Y bueno, pues estoy encantada de estar aquí. También quiero agradecerle a José Carlos Molina, que colabora con nosotros y nos ha prestado una maqueta sobre un poblado neolítico o de la Edad del Bronce. Una maqueta que nos va a resultar de mucha utilidad también cuando hablemos del Acequión. Además, esa maqueta ya se expuso en la presentación de aquel vídeo divulgativo sobre lo que es el yacimiento. Bueno, y sin más, pues nada, vamos a empezar. Es una charla que tiene un periodo histórico muy largo, que tiene como objetivo hacer un recorrido histórico por el agua en Albacete. El origen de Albacete está vinculado al agua, sobre todo en su término municipal, donde vamos a encontrar poblamientos y asentamientos prehistóricos, como por ejemplo en el Salobral y en el Acequión. Esos asentamientos se fundan porque hay tres motivos principales. Uno, que Albacete es una zona muy llana, sin grandes accidentes geográficos que sortear, hay agua. Y además también hay unos caminos, sendas y vías pecuarias, cañadas y veredas, que algunas tienen un origen protohistórico. Por eso se van a fundar estos asentamientos de la Edad del Bronce, que es el más antiguo que tenemos, y bueno, pues van a necesitar del agua. Estos primeros pobladores necesitan caminos para salir a pastorear, para salir a la agricultura, para cazar, y por supuesto los animales, cuando son trashumantes, necesitan siempre ir cerca de una línea de agua. Este paisaje en Albacete vamos a ir viendo que con el tiempo va cambiando, se va degradando o va evolucionando, como queramos llamarlo. Por eso esta conferencia propone también hacer una reflexión sobre el cambio en el paisaje, sobre el cambio en un recurso tan importante como el agua, y partimos de una frase de don Juan Manuel, señor de Villena, allá por el año 1320, cuando escribe su libro de la caza, que habla sobre Chinchilla y su término, porque entonces Albacete era una aldea pequeña de Chinchilla, y bueno, menciona la gran cantidad de aves y de agua. Y bueno, pues nos vamos a remontar también al Acequión, a los Ojos de San Jorge, a las acequias, al canal de María Cristina, que fue la vida para Albacete, porque según cuentan algunos historiadores del siglo XIX, Albacete estuvo a punto de desaparecer por las aguas pantanosas y las fiebres y el paludismo. Y bueno, pues eso es una exposición, una conferencia nueva para mí, porque tenemos un poquito de música, tenemos también una pequeña exposición. Yo me he traído algunas copias de documentos para que al final, como Eloísa nos va a entretener con otro poquito de música, pues podamos acercarnos a la exposición y charlar un poquito. Bueno, vamos a comenzar. Esta es la frase de don Juan Manuel, que escribe sobre el año 1320, y ese es el libro de la caza. Él era un gran aficionado como noble a la cetrería. Bueno, también sabemos que era escritor, que era hijo de un infante, de don Manuel. Y bueno, pues este libro está muy iluminado, es muy bonito y tiene esta frase cuando se refiere a Chinchilla y a su término. La tierra de Chinchilla ha muchas lagunas en que ha muchas ánades, en algunas flamenques. Y ahí se ve esa vista con una ciudad al fondo, con una noria, como había en Albacete, norias con un agua muy superficial, y lagunas con unos flamencos y arriba unos patos volando. Bueno, pues desde esta frase de don Juan Manuel a este libro de Daniel Sánchez Ortega, que lo he utilizado mucho, que se llama Los llanos de Albacete, la tierra y el hombre, él dice una frase que ciertamente es preocupante, pero que es real. Dice: las propiedades de desertificación del territorio constituyen el horizonte más o menos inmediato y seguramente real de no corregirse la presión antrópica sobre el mismo. Él escribió esto en el año 1995. Desertificación que es, bueno, pues es un proceso más o menos largo, más o menos lento, que incide sobre el paisaje, sobre la biología, y que en su último estadio lleva a convertir la tierra en un desierto. El agua y el paisaje en el Albacete medieval siempre se utiliza un término que es el
endorreísmo. Es un término que se utiliza para toda la Mancha. Endo es una palabra que significa hacia adentro, rey significa fluir y ismo es acción. Esto quiere decir que las aguas en La Mancha, una vasta altiplanicie de 650-700 metros, muy horizontal, en el que apenas hay desniveles, hay unas rocas que algunas son permeables, otras impermeables, hacen que el agua cuando llueve, o bien por lagunas naturales, se quede estancada y no fluya, y eso es el endorreísmo. Hay un deficiente drenaje y entonces también hay muchas lagunas, ojos, brotaderos, navas, lavajos, losas, charcas, de forma que se produce una cosa muy curiosa. Siendo La Mancha una zona semiárida, pues es la que tiene mayor número de zonas húmedas y estancadas de toda España. Lo mismo pasa en Albacete. La zona de Albacete, que tiene las zonas más húmedas y más pantanosas, está al oeste y al suroeste. Está desde donde está el Acequión, pasando por los Ojos de San Jorge, Albaidel, Ollavacas, hasta llegar al Salobral. Y ese paisaje que era húmedo, pues hoy en día ha cambiado tanto que apenas nos quedan ya zonas húmedas. Pero sin embargo, cuando vamos viendo los documentos del archivo, encontramos un vocabulario sorprendente, porque encontramos recursos naturales que he enumerado aquí y que además tienen sus características específicas. Encontramos losas, navas, lavajos o navajos, que de las dos formas se dice en Albacete, acequias, pozos, norias, aljibes, abrevaderos, cantarranas, que son lugares, hay dos lugares que se llaman cantarranas. Uno está en el campo, está entre el camino de Balazote y Melegriz, y otro estaba dentro de Albacete por la zona de la Plaza de Toros y el barrio del Pilar. Esas cantarranas son aguas estacionales, que son aguas que se producen con las lluvias de primavera, pero que luego desaparecen. Sin embargo, es interesante porque esas cantarranas, a lo largo del tiempo, cuando el paisaje vaya cambiando por la acción de los hombres, se van a transformar en los laguneros o en lagunas. Y luego tenemos charcos, que eran muy importantes porque los ganados abrevaban en los charcos también. La diferencia entre las losas y los lavajos es que las losas es un acúmulo de agua de lluvia, pero tiene unas paredes artificiales con piedra, por eso se llaman losas. Las navas son estacionales, es una depresión del terreno donde se acumula el agua, y los lavajos a duras penas se secan, esa es la gran diferencia. Las acequias van a ser muy antiguas y van a tener mucha importancia en Albacete. Los pozos también, había muchos pozos que aparecen incluso en la Edad Media, el Pozo Majano, el Pozo de la Torrecilla, aljibes, como por ejemplo el aljibe de los Fastiales, que estaba llegando desde Albacete a la Gineta. Y bueno, pues todos estos recursos naturales se transforman en un beneficio para la ganadería, para que los ganados beban agua, abreven, para la agricultura, y tenemos también en la Edad Media usos preindustriales del agua, porque tenemos tenerías para curtir cueros, molinos para moler el trigo, batanes para las lanas, tintes, tejeras y el agua en la construcción, porque las construcciones más típicas de Albacete eran el tapial, y para hacer un tapial pues se necesita una buena dosis de agua. Pero bueno, como digo, lo más importante son las acequias. Bueno, aquí pongo una curiosidad, por ejemplo, las losas. Las losas eran fundamentales para los ganados. Había una losa que estaba cerca de Barrás, que era muy importante para los ganados de Albacete, y como el término todavía pertenecía a Chinchilla, pues Chinchilla, como siempre, tenía una rivalidad con Albacete en todo lo que suponía compartir recursos, lo que hizo en un momento dado fue donar tierras alrededor de una losa que se llamaba la losa de los Navazos, y entonces los de Albacete, los vecinos de Albacete, tuvieron que recurrir a los reyes católicos para que les diera otra vez permiso para abrevar los ganados en esa losa. Y bueno, abajo he puesto la transcripción, dice ordenanzas. En especial diz que hicieron donación de una losa que dicen los Navazos, que está en el campo de Barrás, en la cual no hay agua natural, salvo cuando face tanta liuba de agua que face represa en la dicha losa y dura mucho tiempo.
Vamos ahora al yacimiento del Aciquión, por ser el lugar con agua más antiguo que hay en Albacete. ¿Dónde se sitúa? Bueno, pues se sitúa a 15 kilómetros en la carretera de Barrás. Cuando vamos hacia Barrás se nos queda a mano derecha. Este es el plano de Albacete, que todos lo podemos reconocer. Se ve la fiesta del árbol, la carretera, y allí se ve un dibujo de lo que es la laguna, pero que hoy en día está seca. Hoy en día, con la vista del satélite, lo que vemos es esta imagen en la que, si nos damos cuenta, vemos muchos círculos verdes, muchos rectángulos en verde también, porque esto significa ya los regadíos. Los regadíos poco a poco pues van bajando los niveles piezométricos del agua. Y si en la Edad Media, con las norias a unos escasos metros se llegaba al agua, con la electrificación del campo y los tractores ya bajó a 7 metros más o menos, y luego ya en los años 80, con la electrificación, bueno, pues se hacen pozos ya a lo que uno pueda costear, 30, 60, 100 metros. Bueno, pues el Aciquión hoy lo vemos seco, hoy vemos solamente hay unos árboles, un montículo sin apenas importancia, pero fue una laguna. Hasta los años 50 y 60 era incluso navegable. Al fondo de esa fotografía vemos ese montículo donde iba la gente en los meses de verano pues a refrescarse y a pasar una tarde de domingo, una tarde de asueto. Esta fotografía es de Julián Collado, debe ser de principios del siglo XX, y se ven unas mujeres merendando dentro de lo que era esa isleta que emergía de la laguna, y detrás de ellas vemos unas piedras que forman parte de una mampostería de lo que es ese yacimiento de la Edad del Bronce. Esta es una fotografía aérea que me pasó José Carlos, con estos árboles, álamos, algunos chopos, pero sobre todo madrigueras de conejos. Hoy en día esta zona es esta la vista que tenemos. Vemos el montículo porque el yacimiento del Aciquión, como pertenece a la Edad del Bronce, bueno, pues son unos asentamientos que se llaman motillas o morras. Hay muchísimos en La Mancha, de hecho solamente es en La Mancha donde hay este tipo de asentamientos, ni en España ni en todo el mundo. Tienen una circunstancia, es que siempre van unidos a alguna laguna, a algún curso de agua, y por lo visto en La Mancha están a unas distancias equidistantes. Cada 4 o 5 kilómetros había una morra o motilla. Quedan todavía esos restos de esa fortificación, de esos muros concéntricos y circulares de mampostería. Esos muros servían para guardar un bien muy preciado, que era el agua. En realidad esos muros, en el centro estaba el pozo. Estaba el pozo, a su alrededor había también graneros para guardar el grano, a veces para estabilizar el ganado, para hacer cerámica, porque el poblado estaba alrededor, fuera de lo que es la fortificación. ¿Y por qué se hizo esto? Pues porque en la Edad del Bronce, allá entre los años 2200 a.C. y 1500, hubo una sequía que duró 600 años. Entonces los pobladores que vivían cerca de la laguna fueron viendo cómo no había lluvias, cómo las fuentes se secaban, los ríos también se secaban y la laguna del Aciquión fue decreciendo. Ellos se fijaron en el último punto donde el agua desaparecía. Y entonces ahí hicieron un pozo y gracias a ese pozo pues pudieron sobrevivir. Cuando regresaron las lluvias, la laguna se volvió a cubrir de agua y ellos ya se marcharon. Después hubo otros pueblos, los de la Edad de Hierro, los íberos y luego también unos romanos que también tuvieron su asentamiento en las inmediaciones del Aciquión. Pero esto desaparece, estamos a una distancia en el tiempo de 4000 años de lo que estamos ahora mismo. El Aciquión son 2200 a.C., más los 2000 que tenemos ahora, son 4000 años. Y hay un silencio porque de las fuentes arqueológicas, como es esta, tenemos ya que pasar a las fuentes escritas. Y los primeros documentos que ya vuelven a hablar del Aciquión son de la Edad Media. Es un paraje que se llama Aciquión, que esa zona húmeda es mencionada por primera vez
en una acampada de los musulmanes, del Yusuf I, que va desde Al-Ándalus a hacer pues una campaña militar sobre Huete, en Cuenca, y lleva un cronista, como solían llevar todos los árabes en sus desplazamientos. Ese cronista se llamaba Ibn Saib as-Sala y va escribiendo por dónde van pasando. Entonces ellos dicen que llegan desde Balazote a las cercanías de Chinchilla, que dice que está ya en la frontera del reino entre los moros y los cristianos, y este gran ejército, que lleva una gran intendencia y ganados, acampa en lo que se llama Marsh, él llama Marsh al-Basid. Marsh es una palabra que en castellano da marjal, al-marjal, que es una palabra que se utiliza mucho en Murcia todavía, pero para nosotros es un prado. Es un prado que los arabistas identifican con la zona oeste de Albacete. Yo creo que si estamos hablando del camino de Balazote y de luego irse por la Cañada Real hacia Chinchilla, deben estar sobre los ojos de San Jorge, Albaidel, Ollavacas, toda esa zona húmeda. Están 2 días, no se acercan a lo que es la torre defensiva y siguen su curso. Es decir, que ya sabemos que no era un páramo despoblado en tiempos de los árabes, esa zona húmeda de Albacete. Parten hacia Aljucar el día 12 de julio y pues la siguiente nota que tenemos ya sobre el Acequión, pues la encontré casualmente en el archivo de la Real Chancillería de Granada y habla de unas donaciones que hizo don Juan Manuel. Don Juan Manuel, señor de Villena, vivió entre los años 1282 y 1349, con lo cual podemos estar hablando de que fue a principios del siglo XIV, cuando él, que tuvo un gran afán repoblador en Albacete, hizo unas donaciones a vecinos de Chinchilla para que se poblaran sus términos. Y estas donaciones de terrenos las hace en Casalcaide, en Acequión, ya tenemos el nombre, en La Grajuela, en El Villar, en Bonete, en Barrás y Casa Munibáñez. Ese topónimo de Acequión es una palabra árabe, viene de acequia, y acequia viene de una palabra que significa saca, que significa regar. Estamos en un precedente del Acequión porque el primer documento en el que se mencionaba el Acequión es del año 1415 y es cuando Albacete se segrega de Chinchilla, lo hace en 1375, pero el término municipal se le adjudica en 1415 y ahí ya se habla del Acequión. Con lo cual, pues se ratifica una sospecha que tenía Aurelio Pretel de que el Acequión se podía remontar a una década anterior, a la época de don Juan Manuel, y también, como él sospecha, puede referirse a alguna canalización árabe. Don Juan Manuel también permitió el uso de un río, el río Balazote, que entonces estaba en término de Alcaraz, permitió que los de Chinchilla hicieran otro canal, que es el de la Lobera, para utilizar las aguas de Balazote. Esa acequia nos va a traer a Albacete y se va a parar en lo que era la Santa Cruz. Es un paraje que ya no queda nada, solamente queda en una zona cercana a lo que es la vereda de la Santa Cruz, y ese paraje de Santa Cruz, en ese documento de delimitación del término de Albacete, se refiere a él como un paraje donde hay una ermita, hay un abrevadero, hay un puente muy importante y también se habla de un río o un canal, que es el canal del Acequión. Ese plano es actual. Como vemos, hay una plaza circular, está la gasolinera Tamos y está la avenida del cronista Mateo y Sotos por aquí. La ermita de la Santa Cruz estaba al cruzar el puente de su nombre. Yo creo que la ermita de la Santa Cruz tenía que estar aquí, en este parquecillo, porque el canal de María Cristina y la antigua acequia venía por aquí, por la calle Virgen del Pilar, cruzaba por aquí, sigue por la avenida del cronista Mateos y Sotos y por ahí continuaba hasta desembocar en el Júcar. La distancia que había desde la ermita de la Santa Cruz a la iglesia de San Juan era 1,5 kilómetros, pero hoy en día todo ya está integrado en la trama urbana. La Santa Cruz, su propio nombre, nos remite y nos remonta a la Edad Media, porque en la Edad Media hubo una devoción muy grande a la Santa Cruz. En el año 326, Santa Elena, que era la madre del emperador Constantino,
creyó haber encontrado la cruz donde fue crucificado Jesucristo. Y a partir de ese momento, desde la Alta Edad Media, todas las iglesias del orbe lucharon por conseguir una astilla de la cruz, lo que se llamaba lignum crucis, madera de la cruz. La primera reliquia que vino a España de la Santa Cruz la trajo un obispo de Astorga, Santo Toribio, que peregrinó a Jerusalén en el siglo V y trajo una reliquia grande. Pero Albacete también tuvo su reliquia de la Santa Cruz, su lignum crucis, aquí en esta ermita. Era una ermita que tenía mucha devoción. De hecho, sabemos que hubo una astilla porque en un testamento del año 1640 una vecina de Albacete, por la gran devoción que tiene a la Santa Cruz, le deja una casa. Y bueno, pues sabemos que existió esta ermita, que iba la gente en romería y que cuando se hace la delimitación de términos, por ella pasaba esta acequia que viene desde la nava del Acequión. Esto es una fotografía de principios del siglo XX de Julián Collado. La he puesto porque se ve un puente ya que se hizo con el canal de María Cristina, pero me sirve para que vean ustedes lo que es la acequia o el canal de María Cristina. Ahora va tapado, pero aquí estaba descubierto. En esta foto no tiene agua, pero por aquí pasa. Este es el puente de la Gineta o de Madrid, que era el trayecto más importante para entrar a Albacete. Y aquí había una venta. Si nos ponemos ya en el campo, pues tenemos esa línea marrón, que es la línea divisoria entre los términos de Albacete y de Chinchilla. Tenemos la laguna del Acequión y tenemos los canales, a la izquierda el canal de la Lobera, el que donó don Juan, los ojos de San Jorge, aquí el río de la Estacadilla y lo que son ya los trayectos del canal de María Cristina. Pero bueno, esto es solamente para que se den cuenta del trayecto tan largo que tenía aquella acequia vieja, que desde la Edad Media tenía un trazado distinto a lo que luego fue la acequia nueva, pero que llegaba aquí hasta la balsa de la Santa Cruz. Este es el término municipal y ahora vamos a hablar de otro hito relacionado con el agua, también un término muy medieval, los ojos de San Jorge. Están ahí. Los ojos de San Jorge están a 7 kilómetros de Albacete. Están también relacionados con otra leyenda, con otra religiosidad popular muy de la Edad Media, que es San Jorge. San Jorge era un santo que protegía a los caballeros, a los cruzados. De hecho, la devoción fue traída por los cruzados allá por el siglo XI y XII. Era un santo benefactor, protegía las cosechas. De hecho, la palabra Georgios en griego significa cultivador. Y bueno, el personaje como tal nació en el siglo II, era un soldado romano de la guardia personal del emperador Diocleciano, y cuando se dictamina la persecución en el año 303 de los cristianos, pues él, en vez de renegar de su fe, reparte sus bienes porque era rico y además se reafirma y es martirizado. Tuvo un martirio que según algunas crónicas duró 7 años, murió 3 veces pero resucitó otras 3 hasta que el 23 de abril ya lo decapitaron. Por eso el 23 de abril es una festividad muy famosa, en Cataluña es Sant Jordi. Pero bueno, este santo protector, además protector de la agricultura, tenía también otro motivo muy importante, es que se aparecía en las batallas más importantes. Igual que Santiago se aparecía a los cristianos en lo que es Asturias, Galicia, San Jorge se apareció, por ejemplo, al rey de Aragón, por eso es el patrón de Aragón y por eso también es patrón de algunas ciudades y algunos territorios de Cataluña como Barcelona. Pero es que en los ojos de San Jorge también se apareció el santo. Esto lo cuenta el Francisco Javier Sánchez Torres en su obra sobre Albacete, Apuntes de Historia de Albacete, y dice que, bueno, que había unos devotos que rogaban a San Jorge que los sanara de sus males. San Jorge se apareció en las inmediaciones de los ojos, los sumergió en el agua y se curaron. ¿Qué sentido tenían estas leyendas? Pues tenían un sentido importante para Albacete porque legitimaban su derecho a utilizar los ojos.
Los Ojos tenían un agua muy buena, sin embargo la de Albacete era un agua bastante mala, tenía mucha cal, tenía sosa, y entonces era una zona también disputada con Chinchilla. Chinchilla le entorpecía a Albacete que pudiera utilizar el agua para abrevar los ganados, pero sobre todo también para que pudiera pescar, porque había peces y ese pescado se podía comer en Albacete. Hubo una ocasión en que tuvieron un juicio entre Albacete y Chinchilla. Albacete quería cercar los ojos, Chinchilla no se lo permitía, pero el juicio llegó hasta la Chancillería de Granada. Y la reina doña Juana, en una sentencia, bueno, que firma ella, pero que es de la Chancillería, claro, dice que puede Albacete cercar los ojos siempre y cuando Chinchilla le dé permiso, pero como Chinchilla no se lo da, pues era un problema que se enquistaba y que nunca se resolvía. Pero gracias a esa licencia del año 1513, ya se dice que hacía 30 años que Albacete había traído desde los Ojos de San Jorge una acequia a la propia ciudad, y con esa acequia se había surtido unos molinos, porque los molinos de Albacete estaban en el Júcar, a unos 20 kilómetros, y gracias a esa canalización de 7 kilómetros se habían puesto unos molinos muy cerca de Albacete. Los Ojos son 5 surgencias de agua, que también son mencionados en esa delimitación del término, y cuando se trae el agua de los Ojos de San Jorge se pueden construir 3 molinos, uno en Santa Cruz, el paraje que ya conocemos, la Alcantarilla, que va a ser el molino más importante, que va a moler hasta el siglo XIX, y otro en el Cerro Mínguez. De esos 3 solamente va a permanecer en el tiempo el de la Alcantarilla. A mitad del siglo XVI funcionaba todo el año, y además por este documento sabemos dónde estaba. En ese documento vemos el molino de la Alcantarilla, que está a 1/4 de legua de la villa, en el acequia de ella, donde no hay otro molino, cada un año 270 fanegas de trigo. Si está a 1/4 de legua, y las leguas se medían desde la plaza, estaba a 1,7 kilómetros aproximadamente. Estaría por donde hoy está la Fiesta del Árbol, a su espalda, que por ahí pasa todavía el canal. Un dato curioso es que este molino, que era el más importante y que tenía tanto potencial, cuando se hace el catastro de Ensenada en 1750 ya solamente funciona 6 meses. Eso quiere decir que se ha convertido en estacional, que ya solamente muele cuando hay agua los meses de más lluvias. ¿Por qué? Pues porque es un cambio en el paisaje que vamos a ir viendo, por qué se va deteriorando ese paisaje. Y este plano de la Feria de Albacete lo que nos permite es conocer dónde estaba el molino de la Alcantarilla y el puente de Acequión. Lo traigo aquí, el molino de la Alcantarilla coge el agua a través de un caz de esa canalización, pasa por el molino y cuando ya ha molido, bueno, pues la vuelve a soltar y se va otra vez a la acequia. Después esa acequia pasa por el puente de Acequión, que sabemos que está detrás de lo que es la feria, y además ahí durante la feria iban los ganados a abrevar. Hoy en día, si nos ponemos con Google Earth y hacemos una transposición de ese sitio, el camino de Acequión estaría aquí. Ahora mismo por ahí se va al polígono, pero también hay Imaginalia, el puente ya ha desaparecido, y más hacia acá estaría el molino de la Alcantarilla. Bueno, los Ojos de San Jorge también tuvieron el primer proyecto para traer el agua potable, el agua para beberla en Albacete. Esos ojos, como he dicho, son 5 fuentes, 5 manantiales. Hoy están secos, no hay nada, es una pena ver el paisaje hoy en día. Pero en su momento se contabilizó que daban 200 litros por segundo. ¿Cómo se surtía Albacete hasta que llegó en el año 1905 el agua? Pues se surtía por medio de pozos, de albercas y de norias. Las norias, ¿quién podía pagar el agua de las norias? Porque se vendía. No hubo fuentes públicas en Albacete hasta el año 1860 y esto, bueno, pues es una característica que tiene detrás de sí una indicación. En Chinchilla y en Alcaraz había fuentes desde la Edad Media del siglo XVI,
Pero en Albacete no. ¿Por qué? Porque el agua estaba muy superficial y había muchos pozos, y había albercas, y había norias, incluso norias que hoy no existen, claro, pero estarían ya dentro de la población. El primer proyecto de traer el agua de los Ojos de San Jorge fue a cargo del corregidor Godino en el año 1796, un proyecto que pasó la evaluación de la Academia de San Fernando, que se le pusieron reparos, porque, por ejemplo, se le exigía que la canalización fuera cerrada y la presentaron abierta, y no se hizo. En el año 1858, la empresa del ferrocarril llegó a un acuerdo con Albacete para hacerse cargo de la traída de los Ojos. La empresa de ferrocarril para las locomotoras necesitaba agua, y Albacete le pidió que instalara una serie de fuentes públicas en varios lugares, en la Plaza Mayor, en la calle de la Feria. No llegaron a ningún acuerdo y la empresa del ferrocarril lo que hizo fue hacer un pozo artesiano, y ahí, en lo que es hoy el Paseo de la Cuba, que por eso se llama Paseo de la Cuba, ahí puso una cuba de donde se surtían las locomotoras de agua. Por ese intento de traer el agua, por ejemplo, sabemos lo que consumía, el agua que consumía la gente de Albacete. En las casas más acomodadas se consumían 12 litros al día por persona. Pero cuando se intenta hacer ese proyecto se toman otros referentes para ver cuánta agua se necesita en Albacete. Y es curioso porque dicen que como máximo se necesitan 54 litros por persona, que en Madrid se consumen unos 50, en Londres unos 51, pero que dice que son ciudades en las que hay una costumbre de bañarse más a menudo que en Albacete, donde además apenas hay jardines, apenas hay industrias, y se contabilizan, o se cree que con 36 litros por persona y otros 4 más para los escasos jardines que hay son suficientes. Bueno, tampoco se contempla que haya ningún desagüe, que el agua llegue a ninguna casa particular, porque no hay ni una sola alcantarilla. Hasta el año 1905 no se hizo efectiva la inauguración del abastecimiento y las fuentes en Albacete. Fue con el rey Alfonso XIII y hay por ahí algunas fotos muy conocidas que todos las hemos visto. Y estas son algunas fotografías curiosas. Aquí tenemos una alberca que estaba por el Paseo de la Feria, que se llamaba La Mina, y ahí también había una noria que estaba cubierta con una caseta que le decían el Cachimán. Y aquí vemos a 2 aguadores con 2 cubas. Con estas cubas son con las que iban vendiendo el agua más buena que la que había en los pozos. Este es el proyecto del corregidor Godino, el que se envió a la Academia de San Fernando para que pasara la supervisión. Y bueno, pues ahora vamos otra vez a las acequias. Existieron 2 acequias, la vieja, que ya sabemos que venía desde la Acequión y que llegaba hasta la Santa Cruz, y la nueva, que es la de los Ojos de San Jorge. Ambas se mencionan, la más antigua se menciona en el año 1415 y la segunda se menciona en 1480. El tener 2 acequias con unas longitudes tan grandes son un problema de limpieza, de quitar brozas, maleza, de los intereses que va a haber en controlar esas acequias, y enseguida el ayuntamiento no puede dar abasto a mantenerlas limpias y se generan los problemas. De hecho, en el año 1494 ya los reyes católicos le concedieron a Albacete 40.000 maravedís de lo que se detraía de penas de cámara para que pudieran ya arreglar la acequia nueva que creemos que se había hecho sobre el año 1480. Requerían un mantenimiento continuo y los vecinos de Albacete no contribuían mucho porque, por ejemplo, había 3 puentes importantes, pero los carreteros, como era muy baja la acequia, pasaban por donde les venía bien. Se rompían los quijeros y se producían inundaciones. Los ganados abrevaban donde les venía bien, y claro, estamos hablando de no solamente ovejas, sino que también había bueyes, que era el animal de arar. Los agricultores hacían muchísimos ramales, muchos partidores para regar, incluso sembraban melones, frutas que requerían mucha más agua, y el ayuntamiento constantemente estaba prohibiendo. Por ejemplo, prohibió ahollar, es decir, ahondar el terreno entre las 2 acequias.
prohibía que los ganados bebieran agua fuera de las balsas o de los abrevaderos, pero era imposible. Los itinerarios de las acequias no se saben a ciencia cierta, porque cuando se hace el canal de María Cristina todo se refunde en uno. Pero por esas ordenanzas y por esas multas, por ese control, la acequia vieja desde la Nava o desde la laguna del Acequión va a pasar entre el camino de Acequión, que está aquí, y el pozo Majano. Eso varias veces lo indican. Y la nueva, que es la de los Ojos de San Jorge, que llega hasta el molino de la Alcantarilla y en algún punto se debía unir con la vieja y ambas llegaban juntas y llegaban luego después hasta el Júcar. El difícil control de las acequias. Había ordenanzas, había multas por abrevar los ganados fuera de sus sitios, había multas por cruzar los puentes fuera de los puentes, y se creó también el cargo de alguacil. Se contrató un guarda, pero era muy difícil porque además ocurren también otros problemas, aumenta también la población y las multas además eran bastante altas, las multas además revertían en arreglar también las acequias. En el año 1512 hay un acta que dice que la acequia está muy sucia y muy obstruida, y en Albacete no solamente hay mucha enfermedad por las aguas pantanosas y los mosquitos y el paludismo, sino que además hay muchos inconvenientes porque, claro, el agua no llega al molino, tampoco llega a las balsas para beber los ganados. Es un desastre estas situaciones de Albacete y se repiten muchísimo en el siglo XVI, 1512, 1514. ¿Cómo se limpia la acequia? Bueno, pues lo que se hace es que se obliga a todos los vecinos de Albacete a que den una peonada, a que den un jornal. El que pueda, que lo haga por sí mismo, y el que no, pues contrate a otra persona. Y este es el primer registro de las peonadas que se dan en la acequia, y pone arriba: este es el libro, dice, este es el libro, que sirven en el limpiar, en el mondar, dice, de la dicha acequia. Se empezó en el año de 1512 y aquí vienen una serie de nombres con todos los vecinos, el que da su jornal y el que le paga a otra persona. Se necesitaron 2 meses y medio para limpiar la acequia y el total de las personas que intervinieron fueron 700 vecinos. Bueno, como ya he dicho, se contrataron guardas, hubo un alguacil de la acequia, había ordenanzas, se prohibía sembrar en algunos terrenos y los problemas que surgen pues son los encharcamientos, y con los encharcamientos las enfermedades, las malas prácticas de los vecinos que ya hemos visto, pero hay un problema también que ellos no detectaron y que ahí estaba, y era la deforestación. Albacete en el siglo XVI aumentó mucho de población, de hecho creció su término en 2 leguas a costa de Chinchilla, y hubo que roturar y quitar muchas de esas para tener más tierras para plantar. Esa deforestación también se debía a que la madera era muy usada. La madera era usada pues para hacer fuego, por ejemplo, la usaban los herreros, la usaban también los cuchilleros, se usaba también la madera en todo tipo de construcciones, de hecho los carpinteros eran considerados arquitectos. Y luego también que a partir del siglo XVII hay un cambio climático que se conoce como la pequeña edad glaciar, que hubo muchas más lluvias, mucha más agua, más encharcamientos y por supuesto más mosquitos. El comienzo de la solución al problema viene ya en el siglo XVIII. En el año 1774 un fraile, Fray Marcos, un fraile de un convento de Madrid, que era ingeniero, era también hidráulico, él había hecho un proyecto de limpieza y de canalización de todos los canales y las aguas superficiales de Albacete. Ese proyecto se aparcó, pero en los años 1784-87 hubo muchísima enfermedad, muchísimas muertes y se rescató.
Por primera vez en los años 84 al 87 el Ayuntamiento de Albacete va a hacer un expediente de limpieza general. Ya no va a ser la contribución personal, sino que se va a sacar a subasta pública, como hoy en día, ese expediente de limpieza. Y van a traer unos obreros experimentados que se llamaban palafangueros, que sacaban el fango con la pala, que vienen de la huerta de Orihuela. Es un trabajo muy penoso. Y además estos jornaleros vivían en cuevas que no tenían ventilación, y en esas cuevas pues también había muchísima enfermedad. El objetivo era reunir todas las aguas de esos ojos de San Jorge, de Lodoso, de Pozancos, de Albaidel, zonas que en la Edad Media nunca nos aparecen con esos nombres, nunca aparece Lodoso, nunca aparecen las lagunas o los laguneros, sino que conforme el paisaje se va degradando, hay más encharcamientos y hay más aguas superficiales. En el año 1787 se aprobó el proyecto, que costaba 1.879.000 reales. El conde de Floridablanca le dio el visto bueno, pero no se realizó. Y bueno, aquí he recuperado un pequeño fragmento de Visión 6, porque ese canal de María Cristina todavía a día de hoy suele tener fango, suele tener mosquitos, y bueno, es una especie de reflexión, porque claro, hoy en día, como tenemos insecticidas, se fumiga y se acaba con los mosquitos, pero claro, en épocas anteriores era casi imposible acabar con las plagas, porque no existían los insecticidas. Y luego aquí vemos lo fácil que es sacar este lodo con una máquina, pero claro, esto con una pala pues era muy costoso y muy penoso. Estuvimos a finales de febrero para comprobar cómo se limpiaba el canal de María Cristina en Albacete para, entre otras cosas, evitar la aparición de los temibles mosquitos. Y ahora podemos decir que ya se han retirado toneladas de residuos. Me parece que es del año pasado cuando se limpió el canal de María Cristina. Con esas máquinas se sacaron 9.000 toneladas de lodo, y después, bueno, como ya vivimos en un mundo donde hay insecticidas, se fumigó y se terminó con estos lodos. ¿Cómo era la villa y sus enfermedades? ¿Qué nos dicen los historiadores, los cronistas de la época? Bueno, pues en 1786 Albacete tenía 6.679 habitantes, si contamos con las aldeas subían a 8.261, y Roa Erostarbe, que es el primero que escribe sobre el canal de María Cristina, dice que las inundaciones en Albacete eran constantes, que el agua estaba por las calles libremente, que no hacía falta la soga para sacar el agua de los pozos, porque se podía tocar con la mano, que en los sótanos, en todas las casas de Albacete había cuevas donde se guardaban las tinajas con aceite, con vino, que flotaban, y que las paredes tenían tantas filtraciones que se permeabilizaban tanto que se derrumbaban. Por lo visto llegó un punto que moría tanta gente que no hacía falta llamar al cura para que le diera la extrema unción al enfermo, sino que había un acuerdo que en cada casa donde había un enfermo se ponía un papel blanco en la puerta, y los curas salían por Albacete, y donde veían el papel blanco pues ya entraban y daban la extrema unción. Según cuenta Roa Erostarbe y luego después Sánchez Torres, fue por mediación del rey Carlos IV, que vino a cazar con el conde de Villaleal, y el conde de Villaleal lo alojó en su casa del Altozano, y bueno, le planteó la situación tan grave que vivía Albacete, que a ese ritmo iba a desaparecer. El rey Carlos IV se interesó, y por lo visto fue así como surge el proyecto de hacer el canal. Pero bueno, fuera de estas crónicas tan benefactoras para el conde de Villaleal, lo cierto es que estamos ya en la época de la Ilustración, y que en el año 1754 el Gobierno de España había programado y construido 6 carreteras radiales, las más importantes de España, que todavía existen, y una de ellas pasa por Albacete. Es el Camino Real que comunicaba Madrid con Valencia pasando por Albacete. Y esa obra de envergadura no podían dejarla los ilustrados así, que pasara por Albacete en una zona infectada y fuera una debacle.
Entonces, estamos también en una época en que empieza la preocupación por el bienestar de las personas, por su salud, y comienzan las obras en el año 1805 del canal. Primero se llamó Canal Nacional, luego con la reina regente María Cristina, Canal de María Cristina, y luego sencillamente Canal. Esto es el plano con todas las zonas que estaban inundadas de agua. Tenemos por un lado la laguna del Salobral, que era la laguna más grande, que está aquí. Luego tenemos zonas que tenían agua, como Albaidel, Ollavacas, el Lodoso, los Ojos de San Jorge y el propio Acequión. La laguna del Acequión, según el expediente de obras, medía, dice, 1 legua, o sea, 7 kilómetros. Era muy grande. Y empiezan las obras de este canal de María Cristina, que tiene varias fases porque es enorme. La primera fase va de 1805 a 1808. La primera apertura que se hizo de las obras, desde luego, fue canalizar todas las lagunas. Fue canalizarlas y reunirlas en un punto, o sea, las lagunas del Acequión, la de los Ojos de San Jorge y la del Salobral, se canalizan y se reúnen en un punto que se llama Reunión, que todavía existe, y desde ahí hay una acequia, un canal que tiene 32 kilómetros hasta llegar al Júcar. Al hacer esas obras se consigue un drenaje, se consigue que las zonas pantanosas sean productivas y además se consigue un regadío. Se plantan 9.000 olmos para que la gente pueda pasear por esa nueva canalización, y el total son unas 13.000 fanegas las que se recuperan al cieno, al pantano. La obra se paraliza en el año 1808 por la Guerra de la Independencia y se retoma en 1816-29, se perfeccionan las obras y además se crean unos organismos, tanto unos organismos judiciales, el propio canal va a tener sus abogados, sus fiscales, va a tener un alguacil de las aguas, va a tener un fiscal y va a tener también una casa de la administración, la Casa del Canal o de las Comedias, que estaba en la calle Mayor con la calle Gaona, que se llamó también de las Comedias porque se hacían comedias en un patio que tenía con columnas. Y bueno, ahí empieza la decadencia. Una tercera fase va de 1830 a 60, en la que el administrador o director del canal es don Antonio Cano Manuel, que fue un fiscal del Consejo Real, era de Chinchilla, uno de los personajes más ilustres de Chinchilla. Y hay un proyecto muy curioso que es convertir el canal en navegable y además incorporarle las aguas de los Ojos del Arquillo y de los Ojos de Villaverde. No se llegó a hacer, pero me he traído una fotocopia de lo que es el proyecto, porque incluso se ve el canal con 2 barcos cruzándose y todo. Yo creo que esa navegación estaba ya totalmente obsoleta en esa época, porque en el siglo XVIII ya se había hecho un intento de hacer el canal de Castilla, que desde la meseta castellana llegara hasta el Cantábrico y se había desechado ya porque nunca se terminó aquel proyecto, pero bueno, es curioso y ahí está. En el año 1860 pues hubo una cesión, el Estado, que era el que se encargó de hacer este proyecto, lo cedió al ayuntamiento. El ayuntamiento se vio imposible de mantener toda aquella gestión. Además se cobraban, por supuesto, unos impuestos, un diezmo, un canon por aprovechar los riegos y por haber tenido acceso a unas tierras recuperadas. Y bueno, pues fracasa. Esto fracasa y en el año 1861 cayeron unas aguas torrenciales y toda la enfermedad y la muerte volvió otra vez a Albacete. Hubo unas inundaciones que fueron gravísimas en el Salobral, ahí murió muchísima gente y el Ministerio de Fomento se vuelve a hacer cargo de la obra para dejarlo finalmente en el año 1869 en manos del ayuntamiento, que es de quien depende hoy en día. Este es el proyecto de los Ojos del Arquillo. También es curioso porque ya no existen esos 5 ojos. Creo que solamente existe el grande y uno pequeño, pero no existen tampoco
estos 5 ojos. Este es el proyecto del año 1863, cuando habían vuelto otra vez a fluir las lagunas, los encharcamientos, y es un proyecto en el que vemos otra vez todas las zonas encharcadas. Me he traído una copia también, y estos son unos dibujos que hizo don Joaquín Roa Erostarbe cuando escribe su libro sobre Crónica de Albacete. Lo pinta él con los planos que tiene de las obras, y bueno, pues como vemos, las zonas encharcadas son impresionantes. ¿El canal qué supuso para Albacete? Bueno, pues un beneficio, porque vamos a tener ya una zona bien drenada, con riegos, libre de mosquitos, libre de enfermedades. Moderniza la ciudad, es un paso entre la antigüedad, el pasado y la ciudad moderna. Y además porque yo creo que tanto el canal como la llegada del tren a Albacete son 2 hitos que suponen un despegue y una mejora en la economía y en la vida de Albacete. La trayectoria del canal por la población, que no lo vemos porque pasa cubierto, pero bueno, vendría a pasar en la avenida de Virgen del Pilar, llega a lo que es esa plaza tan grande donde está la Tamos, y luego sigue por la avenida del Cronista. Este proyecto del canal contó con muchos puentes, algunos muy grandes, los he señalado ahí en el plano. Uno que se llamaba el de los Bataneros, que estaba en la salida hacia el Júcar, otro que era el de la Maquinilla o el de San Antón, por donde pasaba el tren, que es el Paseo de la Cuba. Luego estaba el de la salida hacia Madrid o La Gineta, que es la avenida Menéndez Pidal. Luego estaba el puente del Lavadero, bueno, el puente de la Alfonsica, cercano a la Plaza de Toros. Hay fotos. Este, por ejemplo, que es uno de los puentes más importantes que tenía este peto, este resalte en alto, es el de la carretera de Madrid. Este es el de la Maquinilla, que es de hierro. Este es un puente con arco escarzano, que eran de inferior categoría, pero también se hicieron varios. Todavía queda alguno. Luego se hicieron pues algunos inferiores, como por ejemplo este, que es una fotografía que tenemos en el archivo histórico. Son puentes menores, improvisados. Y luego este canal y esta canalización para Albacete tuvo otros 2 efectos muy novedosos y muy beneficiosos. Uno, que por primera vez hubo un lavadero en los márgenes del canal, un lavadero que tenía cierto peligro porque estaba inclinado a 45 grados, pero también hubo unos baños en el que los albacetenses pues disfrutaban del agua. En verano iban, se refrescaban, se bañaban. Además tuvieron su propio reglamento para proteger la moralidad y las buenas costumbres, de forma que las mujeres se pudieran bañar en una parte, los hombres en otra, y que además los puentes se cubrieran para que ni siquiera se vieran los hombres y las mujeres. Estos baños se trasladaron al vivero. El vivero estaba en una zona que se llama la Huerta del Rey, está a unos 5 kilómetros de Albacete, y tenían tanto éxito que incluso hubo un transporte público. Este carro atartanado, esto es una publicación de publicidad que se hizo el 8 del 8 de 1888. Lo he sacado porque es una fecha muy curiosa, en la que sale de la calle San Agustín número 25 ese carro atartanado a las 3:30 de la tarde para ir a bañarse al vivero. Costaba 50 céntimos por asiento. Bueno, pues esos olmos que se plantaron le dieron a Albacete también un elegante paseo donde iba la gente. Vemos por los márgenes la gente paseando por ese canal, y vemos también incluso ropa tendida, supongo que del lavadero. Y bueno, pues hoy en día ese canal ya no lleva esas aguas porque todo está seco, salvo cuando llueve en alguna ocasión especial, pero sigue siendo un paseo muy agradable para los albacetenses. Este es el recorrido por el agua, y bueno, pues ahora creo que Eloísa, mientras que nosotros podemos acercarnos y ver los documentos, o si me quieren preguntar algo, pues vamos a escuchar otra vez algo de música. Gracias, Elvira. Estupenda conferencia, la he disfrutado y he aprendido mucho. Más que una pregunta, quiero ver si estoy en lo cierto. Existió en Albacete una calle dedicada a Carlos IV,
Sí, claro. Y Sí. que cambiaron el nombre y se la dieron a otro personaje relacionado con el agua, que es Dionisio Guardiola. Es verdad. Sí, sí, sí. Sí, voy en lo Es cierto. verdad, sí. Entonces siempre digo que, ahora va mejor esto, que además Dionisio Guardiola tendría dos homenajes en la ciudad de Albacete. Uno es la calle Dionisio Guardiola y el otro, ¿cuál es? La Fuente de las Ranas. La Fuente de las Ranas, sí. La sí, Fuente sí, de las sí. Ranas. Sí, 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 Con lo sí. cual yo siempre digo que si fuera un partido de fútbol sería Dionisio Guardiola 2, Carlos IV 0. Sí, bueno, la verdad es que a lo largo de la conferencia creo que al final, lo que decía al principio, que el origen de Albacete está muy relacionado con el agua, veo que se desprende por sí mismo, ¿no? Tanto el agua como los caminos, son dos fuentes de las que surgió Albacete.